Bienvenidos, damos inicio a nuestro curso de Historia del Perú y vamos a empezar a proyectar. Ahí está. Hoy día vamos a hablar acerca de las culturas preincas. Claro, la primera parte son 2 semanas de culturas preincas. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El primer horizonte, cultura chavín, cultura paracas. También vamos a aprender acerca del intermedio temprano. ¿Ya? El intermedio temprano. Esto para el día de hoy. Ahora vamos a empezar. Primero, cuando usted escucha la palabra horizonte, ¿cuál es la idea que le da? Cuando estamos hablando de culturas, por supuesto. El primer horizonte es la cultura chavín, pero antes, ¿qué cosa es horizonte? Horizonte es una cultura que se expande por todo el Perú. Si una cultura se expande por todo el Perú, le llamamos también panperuana o panandina. ¿A quién se le ocurrió hablar de horizontes? Al señor John Rowe, ¿ya? John Rowe, R-O-W-E, John Rowe, ¿sí? Claro, algo muy importante en cuanto a horizonte. La cultura chavín es el mejor ejemplo, es el primer horizonte o también llamado horizonte temprano, ¿ya? Horizonte temprano. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eh, Chavín es una cultura que se va a expandir por todo el Perú. Pero ¿cómo una cultura puede expandirse por todo el Perú, profe? No, es que tienes que entender que estamos hablando desde el punto de vista cultural, la influencia artística, la influencia religiosa. John Rowe o John Rowe toma en cuenta el estilo cerámico y también la parte religiosa. ¿Dónde se ubicó Chavín? Chavín se ubicó en lo que se conoce como la zona del Callejón de Conchucos, Ancash. Callejón de Conchucos, Ancash. Claro, un joven que sabe me dice, profe, pero por ahí no estaban los ríos Mosna y Huachexa, por supuesto. Si bien es cierto, el centro es Chavín de Huántar, Ancash, pero mira su área de expansión. ¿Por qué? Porque Chavín va a influenciar también en otros lugares, ¿no? Se va a desarrollar. ¿De acuerdo? Otro, en el aspecto político. Chavín tenía en Chavín de Huántar su centro principal. ¿Y qué tipo de Estado era desde el punto de vista político? Es un Estado teocrático. Estado teocrático. Es el Estado donde quien manda son los sacerdotes. Los sacerdotes tienen el dominio de esa zona, tienen el control. ¿Qué hace que los sacerdotes sean tan poderosos y controlen ese lugar? ¿Qué hace? El hecho de que los sacerdotes, ojo, el hecho de que los sacerdotes puedan dominar ese sector es porque ellos se presentan como representantes de los dioses. Cuando decimos Estado teocrático, teocracia, gobierno de Dios, los sacerdotes en los templos hacen observaciones astronómicas, hacen predicciones en cuanto al estado del tiempo. Por eso algunos autores también le llaman los sacerdotes especialistas. No, no, los sacerdotes especialistas. ¿Qué les parece? Algo muy importante es que ya debemos tomar en cuenta que los sacerdotes utilizan como instrumento de dominio la ideología. Te voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Qué se va a decir? Se va a decir que si hay buenas cosechas, ¿eh? Es porque los dioses nos están bendiciendo. Y si por el contrario hay sequías, pésimas cosechas, ah, no, los dioses nos están castigando. ¿Qué hay que hacer? Hay que apaciguar a los dioses. ¿Cómo logramos hacer eso? Haciendo ofrendas, llevando sacrificios, tributos a los templos. Así los dioses van a estar contentos y nos van a bendecir. Mira, interesante. ¿Ve? Ahora, en la cultura chavín, desde el punto de vista económico, fue una sociedad de agricultores, ¿no? Una sociedad agrícola.
La base agrícola, sin duda, el maíz. Los chavín emplearon los canales de irrigación. Los chavín sabían que debían conducir el agua a sus tierras. Los primeros canales de irrigación de esta etapa son muy importantes. Hay un canal, por ejemplo, llamado el Canal de Cumbemayo. A través de la historia, los pueblos agricultores han tenido que hacer grandes obras hidráulicas. Y en ese sentido, los canales de irrigación son una prueba de que su agricultura pues, se iba desarrollando. Sin embargo, el arte chavín, por excelencia, los chavín sobresalieron en escultura, pero como emplearon la piedra, podemos llamarle litoescultura, ¿no? Litoescultura, porque es en base a la piedra. Y si hablamos de esculturas, sin duda alguna, tenemos que hablar del lanzón monolítico. El lanzón monolítico chavín es impresionante. Mira, acá tienes tú lo que sería así como su boca, este es su hocico, mira su colmillo, ahí está su colmillo. Acá está su ojo y su ceja, que sería una serpiente. Y son serpientes, en realidad, lo que sería su cabellera. ¿No te parece? El lanzón monolítico. El lanzón monolítico es la escultura más importante de esta cultura, porque en el lanzón monolítico observamos lo que vendría a ser el dios jaguar, ¿no? El dios jaguar. Otra escultura famosa, la estela de Raimondi. Quiero que te concentres solamente en la parte de abajo. A ver, concéntrate. Aquí, mira, esta parte de acá. Tú ves una figura que tiene forma humana. Claro, cabeza, cuerpo, brazos, sí, son sus piernas. Y en cada brazo sostiene una vara o un báculo. Una vara o báculo. Es el dios de las varas, el dios Huiracocha, ¿o no? Esta escultura, el Estela de Raimondi, el dios Huiracocha. ¿Estamos? Ahora sí, vamos a ver un ratito el chat, algunas preguntitas. No se pregunten. Vamos a ir por momentos viendo tus preguntas, ¿ya? Porque si no nos distraemos un poco en la explicación. A ver, vamos a ver algunas preguntas que están planteando ya los chicos. Ahí están los jovencitos, muy bien. Chapa la mona tiaguachichi. Ahí está su nemotecnia, los jóvenes. Claro, muy bien. Los jóvenes coinciden, tanto Josué como Ronald coinciden en que un horizonte son culturas de mayor expansión, son culturas panperuanas, excelentes, también el joven García, excelente. Y claro, los sacerdotes, como expresa acá Yadira, los sacerdotes predecían el estado del tiempo, los sacerdotes hacían observaciones astronómicas y claro, le decían a los campesinos, los dioses nos han informado, ¿no? Claro. El dios principal es el dios jaguar, el dios felino, ¿ya? No. El dios jaguar es el dios felino de la cultura chavín y el dios Huiracocha es más visto como un dios hacedor, ordenador, ¿sí? Y curiosamente el dios Huiracocha va a estar presente en varias culturas, claro. El dios Huiracocha va a estar en Tiahuanaco, va a estar en Huari, va a estar en los incas. No, al revés sería, Yadira. Chavín influenció en Paracas, es al revés, ¿ya? Chavín influencia en Paracas, es al revés. ¿Ya, Yadira? Correcto. Ahí estamos viendo sus preguntas. ¿Ya? De rato en rato les voy a ir contestando para no distraerme mucho. ¿Sí? No se preocupen, ya dentro de un ratito sigo, ¿ya? Vamos a continuar con la clase, ¿qué les parece? Listo, seguimos con la clase. Ahora, mira, vamos a ver. Chavín, en su cerámica, observa la cerámica. Los chavín son una sociedad religiosa, una sociedad sacerdotal. Por lo tanto, su cerámica también está vinculada a lo religioso. Quiere decir que su cerámica lo empleaban con fines ceremoniales o religiosos. Ahora, la forma se llama globular. Forma globular. Es un globo, profe. Claro. Monócroma, un solo color.
un solo color, monócromo. ¿Ve? Es incisa en cuanto a su decoración, incisa. Profe, no entiendo eso. Cortes, incisión. Cuando la arcilla estaba fresca, ellos hacían cortes para darle ese aspecto de alto relieve, ¿sí o no? Claro. Felinoide, correcto. Fíjate bien, acá está su boca y salen los colmillos, ¿o no? Y profe, una preguntita, ya es importante que usted me conteste. ¿Por qué los chavín rendían culto al felino, profesor? ¿Por qué? Ah, la respuesta es sencilla. Julio César Tello nos explica que el origen de Chavín, claro, la teoría de Tello se llama autoctonista. Julio C. Tello nos dice que los Chavín tienen origen amazónico. Sus ancestros serían la cultura arahuacs. Los arahuacs amazónicos migraron a la serranía, ¿no? A la serranía. ¿Sí o no? Claro, fue campeón. Muy bien. En todo caso, algo muy importante para todos ustedes es lo siguiente. Chavín, en arquitectura, su centro principal fue Chavín de Huántar. Pero Chavín de Huántar se convirtió en un centro de peregrinaje. De muchos lugares venían a Chavín de Huántar, de muchos lugares. ¿Por qué, profesor? Porque Chavín de Huántar, que era el centro principal, ahí los sacerdotes hacían predicciones. Por lo tanto, muchos venían con fe que era un lugar oráculo. Claro, de todos lugares venían, dejaban ofrendas a los dioses Chavín y decían, nos van a hacer predicciones. O sea, ya Chavín de Huántar había alcanzado un prestigio como un oráculo. ¿Sí o no? Claro que sí, muy bien. Otro lugar es Chavín, profesor, Pacopampa, Sechín, Conturhuasi, claro. Acá en Lima hay un lugar que se llama Garagay, Garagay, claro. Y su religión de Chavín. Es evidente que los diversos templos Chavín servían para que rindan culto a sus dioses. Pero algo está demostrado. En su arte, en su escultura, las cabezas clavas, el obelisco de Tello, la estela de Yauya, en sus esculturas, ¿qué cosa muestran ellos? Los atributos de tres criaturas. En su arte siempre representan atributos del felino, el cóndor y la serpiente. ¿Qué te parece? Felino, cóndor y serpiente. Por lo tanto, los Chavín veneraban una trilogía religiosa, ¿sí o no? Una trilogía religiosa. Claro que sí. Y pasamos a Paracas. Una pregunta muy interesante que a veces han planteado los jóvenes es, ¿qué significa Paracas? Bueno, algunos autores dicen que Paracas significa gente de frente grande. Otros dicen que Paracas significa lluvia o tormenta de arena. Lluvia o tormenta de arena. Bueno, prescindiendo cuál sea el significado, esta cultura muy importante se ubicó en la zona, ahí está el mapa, mira, acá tienes Chincha, acá tienes Pisco, ¿eh? La zona del río Ica, el río Grande, Palpa y un lugar llamado Carhua. La cultura Paracas es una cultura que se desarrolló en la zona de Cerro Colorado, sur de Pisco Ica. ¿De acuerdo? Sur de Pisco Ica. Esta cultura, para un mejor estudio, el maestro Julio César Tello, para un mejor estudio, lo divide tomando en cuenta la forma de las tumbas. Así tenemos que en Paracas Cavernas las tumbas tienen este aspecto. Fíjate que acá está la superficie, mira, ve. Si acá está la superficie, las tumbas están por debajo de la superficie, profe. Claro, y ahí por qué la expresión cavernas. Ahora, ¿qué forma tienen las tumbas? Forma de copa invertida. Algunos dicen en forma de botellón, otros dicen en forma de útero. Bueno. Pero lo clásico es decir en forma de copa invertida.
Y en cuanto a su cerámica, la cerámica de Paracas Cavernas es polícroma, o sea, emplean varios colores. Su pintura es post-cocción. ¿Qué significa post? Significa después. Post-cocción, después de la cocción. Explique eso. Ellos tenían sus guacos, lo metían al horno, lo sacaban y lo pintan después. Lo pintan después de haberlo sacado del horno. ¿Ya cuéntame? Ahora, como lo pintaban después, esa pintura no tendría a durar mucho. Entonces le llamamos pintura fugitiva. La pintura fugitiva. Porque esa pintura, al no haberse sido fijada por el calor del horno, tendía a despintarse con facilidad. De ahí por qué pintura fugitiva. La otra etapa es llamada Paracas necrópolis. Necro, muerto, polis, ciudad. Necrópolis. En esta etapa de Paracas es importante la forma de las tumbas. Mira, fíjate, es distinto, ¿sí o no? Claro. Ah, en ambos hay fardos funerarios, ¿no? En ambos hay fardos. No olvides que en un fardo, en su interior, hay una momia, porque una característica de los Paracas es la momificación. Pero en Paracas Necrópolis, las tumbas son rectangulares. Fíjate que ya tienen otro aspecto. Y su cerámica es monócroma con pintura precaución. Mira el cambio, ¿ve? Hay un cambio, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a contestar algunas preguntas. A ver, vamos a ir viendo preguntas. Claro, Fabiola nos pone. Es que, Fabiola, muy bien. Y tan Tello dice que la cultura matriz del Perú es Chavín y la cultura matriz de la costa es Paracas, pero según Julio César Tello. ¿Ya? Claro. Ronald Rodríguez nos habla acerca de la lluvia de arena por la ubicación geográfica. Sí, tiene mucho sentido. Claro, claro. Eh, Se dice que en Paracas Cavernas su centro principal fue Tajahuana, y de Paracas Necrópolis Topara o Topará, ¿ya? La influencia, José Jaciel, eh, claro, ¿no? Ellos envolvían sus momias en diversos mantos y luego lo sellaban en un fardo, ¿no? Como usted ve acá, ve. Luego lo cosían, mira, fíjate, ¿te das cuenta? Chavín tenía una trilogía de dioses. Básicamente el cóndor, felino y serpiente, María. ¿Ya? Ah, por supuesto. Aarón. Hay una escultura Chavín llamado Estela de Yauya. Y la Estela de Yauya se dice que es una criatura en forma de pez o ictiomorfa. Ictiomorfa significa que es una criatura con apariencia marina. ¿Está bien? Listo. Paracas fue influenciada por Chavín. Ojo, es Chavín quien va a influenciar a Paracas. Entonces, Chavín influencia la parte religiosa, la parte artística, esa es la idea, ¿ya? Sobre todo la parte religiosa, la parte ideológica, ¿sí? A ver, vamos a ver si hay algunas preguntas. Ya, está bien. Básicamente están contestadas las preguntas de los jóvenes. Ya si después tienes otras preguntas, lo envías, pues ya. No hay problema, no hay problema. Oh, ya, Gabriela Quispe, tú has hecho una pregunta muy interesante. No, es que mira, ve, supongo que los sacerdotes Chavín a veces hacían predicciones y a veces no acertaban. Si a veces no acertaban, ¿qué decían ellos? ¿Qué podían, o sea, cómo podían justificarse? Oh, decían, ¿no? Los dioses están descontentos con nosotros porque no estamos dando nuestras ofrendas como corresponde. Sí, damos nuestras ofrendas, pero lo hacemos de mala gana, damos lo que nos sobra. Si diéramos, entonces trataban de justificar, pero va a llegar un momento en que la naturaleza, los fenómenos naturales van a golpear a Chavín. El fenómeno del niño se va a encargar, ¿sí o no? Imaginas que lluvias constantes, lluvias torrenciales, inundaciones y todo,
con el tiempo los sacerdotes se van a desprestigiar, porque la gente va a decir, ¿qué pasa? O sea, los dioses nos castigan, nos castigan, nos castigan, no hay solución. Más de uno va a decir, vámonos. Más de uno va a decir, mejor nos vamos, ¿sí o no? Y poco a poco los templos chamín van a perder prestigio y van a caer, ¿sí o no? Claro. Muy bien, muy bien. Sigamos, sigamos. ¿Ya? Vamos a continuar. Y ahí me mandas tu pregunta, en tu rato las veo, ¿ya? Para más o menos sí tener un orden, amigo mío. O amigas también, ¿por qué no? Paracas en textilería, ni hablar, fueron extraordinarios. Su textilería de Paracas, sus mantos son los mejores del antiguo Perú, son los mejores. Mire, yo sí le puedo decir algo. Una cosa es ver fotos de Machu Picchu y otra cosa es estar en Machu Picchu. O sea que todo aquel que ve por internet cosas está bien, está excelente, pero algún día lo puede ver en vivo en directo, ¿sí o no? Entonces, cuando se pueda, porque ahorita con esto del distanciamiento social por la pandemia, hay que cuidarnos, ¿no? Es mejor ser precavidos y cuidarnos. Pero yo les hago una pregunta a ustedes. Si alguna vez han estado en un museo, por ejemplo, el Museo de la Nación, o el Museo de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre, o de repente el Museo Regional de Ica, y han visto en vivo en directo un manto Paracas, se quedan asombrados. Uno, los materiales. Empleaban el algodón, lana, hacían algunos bordados con así colores resaltantes como el oro, plumaje exótico. En cuanto a sus diseños, ojo, diseños geométricos, mitológicos, abstractos, seres de la naturaleza, ya sea en flora y fauna. Uy, ni hablar. Los tejidos paracas o los mantos paracas son impresionantes. ¿Qué lo hace tan admirable el día de hoy, profesor? Que conserva ese colorido a pesar del paso del tiempo. Tantos años, ¿no? Claro. Pero otro aspecto importante de la cultura paracas es la deformación craneana. Claro, la deformación craneana. En ese sentido, ellos en la niñez deformaban los cráneos. ¿Por qué? Porque el tejido óseo es moldeable, ¿sí o no? El tejido óseo se puede moldear. Entonces ponían tablillas y sujetaban con cuerdas, ¿no? A ver, tablillas que sujetan con cuerdas. Efectivamente. Sí, en la niñez el tejido óseo es moldeable, pero cuando ya la persona va creciendo ya es más difícil. Por eso se dice que los paracas deformaban más que todo en la niñez. Ahora, ¿por qué lo hacían? Todo apunta a que era una cuestión de diferenciación social. Claro. La sociedad Paracas es una sociedad interesante porque tú te imaginas a un noble con su cabeza deformada eh, hacia arriba, es tubular erecto, hacia arriba, ¿no? Deformación hacia arriba, tubular erecto. Y si la deformación iba hacia atrás, o sea, la cabeza alargada hacia atrás, se llama dolicocéfalo. Ahora, imaginas a alguien con su cabeza deformada y con un manto, pero así, esos mantos bien bonitos. La gente miraba con admiración a quién, a la clase gobernante, a los nobles, la aristocracia. Eran nobles, ¿sí o no? Pero ahora, a través de la historia, la gente tiende a imitar, por no decir copiar. La gente tiende a imitar lo que admira. La prueba de eso es que hasta ahora, cuando alguien ve un artista, un deportista, un cantante, alguien que él admira, o de repente un intelectual, y ve su estilo de vestir, su forma de peinarse, su corte de cabello, la gente tiende a imitar o no. Pero normalmente, ¿quién impone la moda? Normalmente. Bueno, hoy día no hablamos de nobleza, pero sí hablamos de referentes, ¿no? Artísticos, deportistas, ¿no? De repente tú quieres vestir como ese cantante, como ese deportista o artista. Bueno, lo respetamos totalmente.
Pero a lo que yo quiero llegar con mi ejemplo es que el pueblo normalmente admira, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ese es el punto. Claro que sí. Y ahora, ¿qué pasa con la trepanación craneana? Mira, este es un cráneo real. Está en los museos, ¿sí o no? Mira, cabe, cómo habían trepanado. Profe, para trepanar así, ¿qué tipo de instrumental tenían, profe? Tenían cuchillos de obsidiana, o sea, esa piedra, ¿no? Piedra bien dura. Tenían también tipo pinzas hechas de hueso, también. Usaban el algodón, profesor, ¿es cierto? Claro. También empleaban la hoja de coca, profe, como anestésico, posiblemente. La chicha de jora, profesor, para anestesiarlos, puede ser. Pero ¿cómo era el asunto, profe? En primer lugar, era un tipo de operación, fines médicos. Claro, pues fines médicos. Ahora, vamos a poner un ejemplo más o menos que nos ayude a entender. Los paracas tenían que luchar por conservar sus tierras, porque seguramente otros pueblos también los atacaban o luchaban. En esos enfrentamientos con otros pueblos, seguramente muchos paracas terminaban muy mal heridos, algunos heridos de gravedad. Y así que esto podría ser eh, una cuestión de vida o muerte, porque si algunos regresaban de la guerra muy mal heridos, había que salvarlos. Claro que no todos sobrevivían, por supuesto. Mira acá, fíjate. ¿Y por qué era necesario trepanar, profe? No entiendo. ¿Qué cosa le iban a sacar? Imagínate que alguien ha sufrido un traumatismo craneal y que esos huesitos tipo espinas, astillas ya han metido a la parte de la masa encefálica. Aparte el dolor terrible, comprometía la vida de esta persona. Los paracas procuraban salvarlo. Y claro, una vez que ya lo habían hecho, le ponían un pedazo de calabaza aquí, ¿no? Un pedazo de calabaza. Si la persona sobrevivía, el tejido óseo se iba a regenerar poco a poco. Se iba a formar como un chinchón que se llama el callo óseo. El callo óseo, ¿sí o no? Ahora, lo que podemos notar nosotros es que los chavín o los paracas, ya, muy bien, continuamos. Resulta que mi esposa viene a hacerme unas consultas en plena clase. Bueno, disculpen chicos, por favor. Ya, en todo caso, seguimos con la clase. Decía que aquí los paracas, cuando trepanaban, te ponían un pedazo de calabaza. Es que la calabaza, aparte que es algo orgánico, algo natural, eh, tenía cierta dureza, ¿no? Claro, ya. Ahora, es verdad, profesor, que algunos se ponían un pedazo de oro. Es que no tenía que ver, es cuestión tal vez un estilo estético, ¿no? Pero no es que con eso se van a curar mejor. Pero ¿cómo sabemos que tuvieron éxito? Significa que esto se va a ir cerrando poco a poco, se va a regenerar y luego se forma acá como una especie de callosidad, ¿no? El llamado callo óseo. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Tienes preguntas? Vamos a ver tus preguntas. A ver, ya, ahora sí, ya, vamos a ver tus preguntas. Ya están preguntando, ya. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, claro. Sí, ictiomorfo significa que tiene forma de pez o forma marina o criatura marina, ¿ya? Sí, Paracas en textilería a nivel de Perú son los mejores. A nivel del antiguo Perú, amiga Yadira, Paracas son los mejores. Bueno, Nelsi Príncipe. La diferencia entre polícromo y monócromo. Polícromo significa que son varios colores. Monócromo, un solo color, ¿no? Mono, uno, cromo, color. ¿Ya? Nada más. Ah, Alan Pérez. Resulta, amigo Alan, que hay una señora que se llama Victoria Lajara. Victoria Lajara. Ella dice que había un tipo de escritura llamada tocapus, los tocapus.
pero honestamente no se ha podido demostrar, claro, no se ha podido demostrar, ¿no? Oh, mira la pregunta que plantea Jade Saba. Sí, amiga Jade, yo estoy seguro que en toda época había personas que dudaban acerca de los dioses, ¿no? Seguramente algunos decían a los sacerdotes, ¿y yo cómo sé que los dioses hablan contigo? ¿Cómo te creo? Tiene razón, amiga Jade. Pero mira, según se cuentan, es lo que cuentan los historiadores, investigadores, dicen que los sacerdotes, a esos que eran escépticos, incrédulos, les hacían beber, ¿no? Beber. Ahí en los huacos ceremoniales le ponían, en base al San Pedro, ¿no? Ciertas bebidas alucinógenas. Pero, profe, no vale, pe, porque si le dan bebidas alucinógenas, es como que si ellos, como están alucinando, como que eran los dioses, y que lo llevaban al interior de los templos, donde estaba el lanzón monolítico, obelisco etello, ¿no? Y le hacían ver esas esculturas. Entonces, bajo efectos alucinógenos, seguramente más de uno, pues, salía, pues, diciendo, no, no, sí, yo he visto a los dioses, ¿no? Ya, amiga Jade, es una posible explicación. Ah, claro, Jaciel, pero si tú te fijas bien en el dibujo, había como escalinatas, pues. Había como escalinatas para que puedan descender, ¿no? Claro que no decimos que eso era fácil, ¿no? ¿Ya? Así, amigo José Jaciel. Claro, yo les puedo asegurar a la amiga Katia Rodríguez que tenían fines médicos, ¿no? Y trataban de emplear algunas plantas naturales para poder curarlos, ¿no? Pero de hecho, muchos seguramente fallecieron, ¿no? No, que Chavín influenció en Paracas Cavernas, no lo dudes. Sí, amigo Ronald, sí, Paracas influenció en Chavín, o Chavín diré en Paracas, eso sí es indiscutible. Procuramos, amigo García Camargo, hacer una historia comparada, pero felizmente ustedes llevan el curso de Historia Universal, pues. Entonces, como ustedes llevan el curso de Historia Universal, ahí ustedes complementan un poquito más. No se preocupen. Hoy, a través de la historia ha habido presidentes que han dado permisos para que algunos investigadores se lleven, se supone con fines de investigación, algunos objetos arqueológicos. Ese fue el caso, pues, de cuando vino el gran Highland Bingham, ¿no? Lo de Machu Picchu. Se le permitió incluso que lleve algunos restos arqueológicos, bueno, y muchos de ellos no se volvieron en su tiempo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, algunos conocen Machu Picchu. Excelente. Muy bien, Monse. Claro. Muy buenas observaciones, mis estudiantes. Hay muy buenas observaciones de ustedes también, ¿ya? Claro. José Jaciel, cuando hablamos de diferenciación social, nos referimos al hecho de que los nobles eh, querían siempre destacar a diferencia del pueblo. Pero como es lógico, con el tiempo el pueblo tiende a imitar. Y al parecer eso pasó con los paracas. Con el tiempo la mayoría tenía también sus, eh, ¿por qué no decirlo, no? Sus cabezas deformadas. Por eso muchos dicen que paracas significa gente de frente grande, porque con el tiempo van a... Claro, dice cada vez... No, es que, amiga Mari Castillo, si bien es cierto la cultura paracas es una cultura costeña, y usted me diría, profe, no tiene lógica que hayan conocido la jecoca, pero el intercambio comercial, pues, a través del trueque, el intercambio, los pueblos. En esa época había una cultura llamada Pucará, por ejemplo, y la cultura Pucará era una cultura puneña, altiplánica. Yo le aseguro que a través del intercambio los pueblos van a tener, van a llegar algunos productos, ¿no? Depende de la etapa, porque por algo Paracas Cavernas tuvo como centro Tajaguana y Cargua. Hay otro lugar que se llama Cargua, ¿no? ¿Sí?
Alan Pérez, Chavín más resalta en lo que es escultura. Claro. Yo a Paracas le doy más Cerro Colorado. Claro, Paracas en general es Cerro Colorado, Ica, pero depende de la fase. Pe. Si es Paracas Cavernas, Tajaguana, Cargua. Si es Paracas Necrópolis, Topará. ¿Ya? Por supuesto, amiga Fabiola Espinosa. ¿Dónde se ve, usted me dice, profesor, la influencia? En los tejidos, profesor, porque se ve algunos diseños vinculados al felino, por supuesto. Claro, Natalie Palomino. Una trepanación craneana es una intervención quirúrgica, es una operación, mientras que la diferenciación social es propiamente deformación craneana. Pero amigo José, toda herida debe limpiarse constantemente, si es posible todos los días, porque si no se puede infectar. Pe. Claro, entonces seguramente esa calabacita le ponían, pero tenían que limpiarlo constantemente para evitar infecciones, ¿no? Sí, se menciona que hacían redes de pesca y era una tradición antigua, ¿no? Ya, Xiomara, no te olvides, Paracas Cavernas, cerámica polícroma, pintura postcocción. Y Paracas Necrópolis, cerámica monócroma, pintura precocción. Sí, el presidente le guía, aparte de esos territorios. Pues ya hablaremos de eso en su momento. Incluso, amigo Ronald, se dice que Paracas es a nivel de América precolombina. Y si digo América precolombina es antes que lleguen los españoles, antes que llegue Colón. ¿Mm? Uy, ahorita estoy un poco desactualizado con los precios de los pasajes, pero siempre hay algunas aerolíneas, páginas que nos dan las tarifas, ¿no? Ahí pueden consultar. Sí, Cova Hernández. A los cirujanos paracas también se les solía llamar chircá o chircas, correcto. ¿Ya? Toribio Mejía Césped fue gran colaborador. Es, a ver, Yamela Pineda, ¿no? Yamela o Yamela Pineda. Toribio Mejía Césped fue gran colaborador de Tello, hasta podemos decir uno de sus mejores discípulos, y lo ayudó, por supuesto. Si hablamos de Capañán, amiga Mari Castillo, tendremos que hablar de la época Wari. Son los Wari los que van a diseñar la primera red de caminos que después los incas van a usar. No es un proceso. Cuando hablamos de formación craneana, empezaban en la niñez, pero eso tomaba tiempo. Es como cuando a alguien le ponen su brackets. Te ponen tu bracket, acaso de un día para otro, pueden pasar meses o no, hasta que poco a poco, y el tejido óseo es así, demora, no es algo que de un día para otro, ¿sí o no? ¿Ya? Listo. Y continuamos, ¿ya? Porque si no nos ganan ahora, mis amigos. No, amiga Mari, esos colores que se suelen atribuir a la bandera cusqueña, yo no sé de dónde han sacado, con todo respeto. Que haya habido colores que los incas hayan usado, por supuesto que lo han usado. Como estandartes de repente, pero decir banderas, eso no tanto, con todo respeto, ¿ya? No es que los incas iban a la guerra y tenían su bandera, así, no. Pero que haya habido colores característicos de este pueblo, de esta cultura, por supuesto, colores característicos que se ven en sus tejidos, en su cerámica, ¿no? ¿Ya? Pero tanto así como hablar de bandera incaica, no es algo que me convenza, con todo respeto, por supuesto. Ya, ya le damos ya ahorita algunos puntos más. Listo. Y continuamos, pues continuamos, ¿ya? Seguimos. Y vamos ahora a un punto que no vaya a ser que te me confunda, ¿ya? No te me vayas a marear. Mira, primero que nada, formativo. Formativo es etapa de formación de la civilización en los Andes. Formativo. Sino que quien usa la expresión formativo es Luis Guillermo Lumbreras, el gran arqueólogo. Lo que ocurre es que yo primero te he explicado horizonte e intermedios.
según John Rowe, pero hay otro punto de vista, ¿me entiendes? Y ese punto de vista es del maestro Luis Guillermo Lumbreras. Por ejemplo, él nos habla de fases como el formativo inicial. Sí, el formativo tiene fases. El formativo inicial es la etapa pre-Chavín, ¿sí o no? Surge la cerámica y la orfebrería, hay centros ceremoniales, por ejemplo, Sechín, ¿no? Sechín, ahí está. En esta etapa del formativo inicial surge la cerámica y la orfebrería y los centros ceremoniales, ahí está, como Sechín, por ejemplo. Sin embargo, el señor Lumbreras le llama formativo síntesis o medio cuando ya surge Chavín. Y ahí está, ¿ve? Las cabezas clavas, Chavín, por ejemplo. Pero también hay una etapa a la que Lumbreras llama formativo final, cuando aparece Paracas, cuando aparece Vicus Piura, claro, con su orfebrería excelente, ¿no? También se conoce como las Venus de Frías. La cultura salinar, que es la cultura de la libertad. La cultura pucará, que es una cultura de Puno, ¿sí o no? Por lo tanto, mira, yo no quiero que te confundas, pero por el momento te digo lo siguiente. Formativo inicial es etapa pre-Chavín, ¿me entiendes? Etapa pre-Chavín. Es conocido también por John Rowe como el periodo inicial, pero Tey usa la expresión formativo, perdón, Lumbreras utiliza la expresión formativo. Formativo síntesis o formativo medio es la etapa en la que surge Chavín. Entonces tú me vas a decir, profesor, disculpe. Primer horizonte es lo mismo que formativo síntesis. Sí, sí, repito. Primer horizonte es lo mismo que formativo síntesis. Sí, pero el señor Lumbreras considera que Paracas debe ser llamado formativo final. Y en Paracas le acompaña Vicus, Salinar y Pucará. Es otro punto de vista. No, mi intención no es marearlos. No, mi intención es que sepas un poco más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Claro que sí. Ambas, amigo Renzo Retuerto, ambas. Para San Marcos ha preguntado varias veces de John Rowe, varias veces, ¿ah? Y también ha preguntado un formativo. Entonces, ¿cuál es la idea? Conocer ambas para evitar. Mira, no te hagas problemas, mira, escúcheme. Claro, formativo andino, amigo Adán Chávez, excelente. Formativo inicial es aquella etapa todavía pre-Chavín, en la que recién aparece la cerámica, los centros ceremoniales. Es más, miren acá en Sechimbe, un ratito miren acá en Sechín, concéntrate. Acá hay guerreros que están danzando, ¿ve? Guerreros danzando, pero también hay cabezas, ¿o no? Hay cabezas acá. ¿Qué significa eso entonces? Que en la etapa Sechín, los guerreros, al parecer, celebraban su victoria decapitando, ¿eh? O mutilando a sus prisioneros y danzaban en señal de triunfo, ¿no? Claro, ¿ya? Entonces, amigo Renzo Retuerto, sí hay que conocer ambos, porque San Marcos te evalúa ambos. Después, claro, entonces, muy bien. Quispe Santander, el señor Lumbreras lo propone, formativo. John Rowe, escucha, John Rowe habla de horizontes intermedios. Lumbreras, formativo. ¿Ya? Pero Lumbreras tiene su propia clasificación. Después vamos a ver, por ejemplo, tú dices primer intermedio o intermedio temprano. Lumbreras dice desarrollos regionales. Pero eso lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en las clases. ¿De acuerdo? O sea, la idea es que ustedes conozcan ambas versiones. Ambas. Y no se trata de marearse, me confundo. No, amigo, no. Formativo, formación de la alta cultura andina. ¿Está bien o no?
Claro, claro. Hay otras clasificaciones, ¿no? Pero ahí sí ya, pues, se me podrían confundir. Pero yo considero estas dos porque tanto John Rowe ha sido evaluado por la universidad y también el señor Lumbreras, ¿no? Ya están hablando hasta en inglés mis estudiantes. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Claro. Y vamos a ver que a estas culturas también se les suele llamar culturas puente. A la del formativo final se les suele llamar culturas puente o culturas de transición, porque Paracas va a influenciar en Nazca, Vicu Salinar influencian en Mochica, Pucará influencia en Tiahuanaco. Estas culturas son llamadas puente. ¿Por qué puente? Porque antes ¿quién está? Antes está Chavín, ¿ves? Entre Chavín y quién? El intermedio temprano. Lo que sigue es el intermedio temprano. Por eso a estas culturas de formativo final se les suele llamar culturas puente. ¿De acuerdo? Sigamos. Y ahora ya entramos al intermedio temprano. Según John Rowe, ¿qué es un intermedio? Una cultura de influencia regional o local. Y Lumbreras le llama desarrollos regionales. Otra vez, lo que John Rowe llama intermedio temprano, Lumbreras le llama desarrollos regionales. Y es correcto. Ahora, como ellos fueron excelentes en el arte, también son llamados maestros artesanos. ¿Quién? Mochica, por ejemplo. Mochica es un ejemplo de maestros artesanos. Ay, Dios mío. Correcto. Ahora, ubicación. Los Mochica se desarrollaron en la costa norte del Perú. Mire estos hermosos valles norteños, a ver, hijos de trujillanos, chiclayanos, deben saber, ¿ah? A ver, mira, a ver, Chao, Virú, Moche, Chicama. Chao, Virú, Moche, Chicama. Los trujillanos, pues, ¿sí o no? Trujillo, ¿sí o no? Claro, pues. La libertad, profe, la libertad. Mira por acá, ve, este es para los chicayanos, ve. Jequetepeque, Izaña, Lambayeque, Río La Leche. ¿Te das cuenta? Eso es para todos los de Lambayeque. Por lo tanto, en general, la cultura mochica abarcó los valles de Moche, Chicama y Virú. Valle de Moche, Chicama, Virú. La Libertad y Lambayeque. ¿Ya? La Libertad y Lambayeque. ¿Está bien? En el aspecto político, tenemos que la máxima autoridad, su rey o soberano, era llamado Siequix en la lengua muchic. Siequix. ¿Cómo se escribe? C-I-E. Siequix. Q-U-I-C-H. Siequix. Es la lengua muchic, una lengua ya extinta, pero que algunos cronistas han documentado. Y todavía hay investigadores que estudian la lengua mochic, pero lamentablemente hay una lengua extinta, ¿no? Claro, no es que exista un pueblo así específico en el norte que hable todavía mochic, ¿no? Pero sí queda registrado. Ahora, en el aspecto político, fue una teocracia militarista. ¿Qué implica esto? Implica que los sacerdotes y los militares eran aliados. No, profesor, eso se refiere a que el rey, el soberano, tiene doble atribución. Es tanto rey como sacerdote. Tiene doble función. Bueno, algunos historiadores dicen eso, por ejemplo, ¿no? Se dice que los estados o reinos eran independientes. Quiere decir que en cada valle había un jefe local. A ese jefe local se le solía llamar alaec. A-L-A-E-C. Alaec. Ala-ec. S. Alaec. Tranquilo, son términos muy chic, ¿no? Que no vamos
esperar que tú te vuelvas experto, ¿no? Pero la idea es que al menos sepa lo básico, ¿no? Claro, claro. Sí, ahorita vamos a ver eso, no se preocupe, ya, ahorita empezamos a explicar. A ver, alguien me está preguntando por acá acerca de Apurímac, me han preguntado. Ya, de Apurímac. José Jaciel Apurímac. Si se trata de Apurímac, tuvimos la cultura, los chancas, pues, los chancas, cultura de Apurímac, Andahuaylas, los chancas, ¿ya? Ya, ya, Dharma, no se preocupe. Sí, vamos avanzando. Aquí, aspecto económico. Agricultores por excelencia. Si estaban rodeados de valles tan hermosos, de hecho tenían que ser agricultores por excelencia y los mejores. Profesor, ¿cómo va a decir eso? Si hay otros pueblos, no, es que para su época ni hablar, ¿no? Base agrícola, pero obras hidráulicas, mira, acueductos, canales, represas. ¿No te parece interesante? Sabían de ingeniería hidráulica. Muchos chicos tienen que ir a la universidad, no sé, por ejemplo, Universidad Agraria La Molina, ¿cómo no? La pregunta es, ¿dónde estudiaron ingeniería los chicas? Profesor más empírico, pues es otra época, tiene razón, pero sus obras hasta ahora están ahí, sus grandes canales, sus acueductos, sus represas, ¿no? El acueducto de Ascope, por ejemplo, el canal La Cumbre, la represa San José. Los mochicas realmente fueron grandes, muy buenos en el arte, claro que sí, pero también. Ahora mira acá, en cerámica, su cerámica es espectacular. Algunos dicen todo un diccionario enciclopédico. Gracias a la cerámica de los mochicas, usted puede conocer cómo era el rostro de los antiguos peruanos. ¿Pero qué tiene? Así eran los antiguos peruanos. Pues mira su tipo de nariz, tipo de labios, sus ojos, sus pómulos salientes. Su cerámica de ellos era bícroma porque empleaban dos colores. Bícroma, el crema y el rojo. Era realista. En realidad representaban todo aspecto de su vida diaria. Era escultórica, escultórica. Claro, es que representan rostros, el cuerpo humano, los animales. Es táctil, tú puedes palpar, tú puedes tocar o no. Es táctil, mira, tú puedes tocarle su naricita, su labio, su boca. ¿Es táctil o no? Claro. Pero ¿cómo se le suele llamar? Los guacos retratos. Ahora, ¿sabías que los guacos retratos también le llaman guacos psicológicos? Porque hay guacos que tú los ves ahí pareciera serios, otros muy alegres, sonriendo, y hay guaquitos que están, parece, muy tristes, o tristones, nostálgicos. Bueno, ahí está, pues, los guacos retratos. Los guacos retratos reflejan estados de ánimo, ¿sí? Pero también están los guacos eróticos. No se emocionen, por favor. Los guacos eróticos representaban, sí, efectivamente, diversas escenas vinculadas a su sexualidad. Todo indica que lo hacían con fines de rituales vinculados a la fertilidad. O sea, quiere decir que estos guacos eróticos tenían que ver con rituales sobre la fertilidad, la reproducción. ¿De acuerdo? Lo dejamos ahí nomás. Horario de protección al menor. Y en arquitectura, señalamos lugares tan importantes como Huaca la Luna, Huaca del Sol, Huaca Rajada, Huaca Cau. Huaca la Luna es probablemente su centro político.
Huaca del Sol, muy importante, grande, muy amplio. Huaca Rajada, hoy por hoy, tal vez la más visitada. Y Huacacao, también en La Libertad. Y se va a Trujillo, de hecho va a conocer estos lugares, ¿no? Trujillo, por ley. Pero ahora sí vamos a hablar del señor de Zipán. El señor de Zipán, ya que algunos jóvenes están preguntando ya. Mira el señor de Zipán. Eh, el señor de Zipán fue encontrado en Huaca Rajada, en Lambayeque, y se atribuye el gran descubrimiento a Walter Alba, el gran Walter Alba. Sería el descubridor de la cultura o, en todo caso, del señor de Zipán. Zipán es un poblado, son campesinos, son personas muy modestas. Cuando yo fui, pues, ay, que les diría, la primera vez que fui, diría, el 98. Claro, estaba joven, claro, ya. En esa época joven, el señor Zipán era exhibido, pues, allá por la zona del Museo de Bruning, ¿no? Allá en Chiclayo, pues, claro. Ahora no, ahora tiene su propio museo, tumba real del señor Zipán, claro. ¿Quieres ver el original? Tienes que irte a Lambayeque, a las tumbas reales del señor Zipán. ¿Sabes quién cuenta esto? El mismo Walter Alba en un documental de Discovery. Eso está en internet, ¿no? Walter Alba cuenta que él estaba en su oficina, allá en el Museo de Bruning, en Chiclayo, estaba pues en su museo, ¿no? Ahí en la oficina, y de repente llegaron unos policías. La Policía Nacional había detenido a unos huaqueros que de forma ilegal, ilícita, estaban obviamente haciendo excavaciones o estaban guaqueando, si queremos decirlo, ¿no? Pero eso es ilícito, es ilegal, ¿sí o no? Dice que los pobladores de la zona, ya, los pobladores de la zona al ver eso, le avisaron a la policía, pues le dijeron cómo es posible, ¿no? La policía logró arrestar a parte de los guaqueros, aunque algunos escaparon, pero a aquellos que los arrestaron les quitaron pues parte de los tesoros, ¿no? Ahí está. Cuando al señor Walter Alba los policías le mostraron los tesoros, Walter Alba quedó emocionadísimo, pero déjame contarte algo. Solo habían llegado a la parte superficial los vaqueros. Aún no habían llegado a la parte donde estaba el señor Zipán. O sea, en la parte abajo, ahí no habían llegado ellos. Y ahí sí que Walter Alba con su equipo llegó, hizo las excavaciones y encontró al señor Zipán, pues sí o no. Claro. Ya, quiero que observes algo ahorita para que después la comparación que voy a hacer te sirva. Mírame. Uno, mira, el señor Zipán tiene una corona grande, mira su corona, la taza, ¿no? ¿Qué te parece? Ya. Acá, nariguera, su nariz, nariguera. Cetro de mando, su cetro de mando, su collar. ¿Sabes o no? ¿Sí? Ya, ahora mira la siguiente. La dama de Cao o la señora de Cao. Ahí está. Mira, también tiene su corona, su nariguera, su collar. ¿Qué te parece? Sus cetros. Ella fue encontrada en Huacacao, La Libertad, que pertenece al complejo El Brujo, y el gran descubridor fue Régulo Franco. ¿Saben por qué tiene tanta importancia la dama de Cao? Porque se dice que ella vendría a ser la primera mujer gobernante del antiguo Perú. Claro. En metalurgia fueron excelentes trabajando el arte metalúrgico o la orfebrería. Aparte de usar el oro, le hacían incrustaciones de piedras preciosas, ¿sí o no? Claro. Trabajaban bajo técnica de martilleo de láminas delgadas, la filigrana, el repujado. Y en cuanto a religión, tenemos que está el Dios. A ver qué Dios es él. ¿Qué Dios será? Es el Dios Ayapaec. Aquí lo tienes. ¿Dónde se encuentra ese mural? En Huaque la Luna. Hace un momentito te mostré un mural de Huaque la Luna, ¿no? Ahí está. Para la creencia de ellos era el Dios hacedor, ¿ya? El Dios hacedor de las cosas, ¿no? Ya.
A ver, vamos a ver algunas preguntitas. A ver, mientras tanto, mis alumnos van preguntando. Claro, Milagros Montalvo ha ido y ha visto, dice el Museo del Señor de Zipán. Claro. Ujú. Yadira Cifuentes dice, profesor, el Tutankamón peruano. Claro, en el sentido de que fue muy importante, ¿no? Claro, claro, está bien. Fabiola, Fabiola Espinosa nos hace la observación. ¿La dama de Cao sería una antigua gobernante? Sí, sí. No, pero eso nos deja que pensar lo siguiente. O sea, en el antiguo Perú, ¿por qué se permitía que una mujer gobierne? ¿Qué te parece? Claro. No, Nailán no pertenece a Mochica. El dios Nailán pertenece a la cultura Sicán Lambayeque, que es posterior, ¿ya? Claro. En el antiguo Perú la mujer sí gobernaba, y la prueba es la dama de Cao. No sabemos, de repente puede haberse otros hallazgos que prueben que hubo más mujeres que gobernaron, ¿no? Pero ese es trabajo de la arqueología, ¿sí o no? Pero uno se hace la pregunta, ¿por qué en el antiguo Perú, por qué en el antiguo Perú los peruanos aceptaron que una mujer les gobierne? Por supuesto. Ah, la dama de Cao se encontró su momia, y en su momia tiene sus tatuajes. Por eso algunos dicen también la dama de los tatuajes. Claro, ¿ya? Sí, algunos tienen llamarle así, ¿no? Yadira, por si acaso, el arco Joile habló de un tipo de escritura llamada payariforme. Payariforme. Se encontró unos payares y unos frijoles que tenían figuras. Entonces se intentó vincular con un tipo de escritura. El problema es demostrarlo, ¿no? Sí, se atribuye la represa de San José a la cultura mochica. Quispe Santander, ¿cómo le llama lumbreras al intermedio temprano? Desarrollos regionales, lumbreras le llama a los desarrollos regionales. ¿Ya? Me piden volver a la primera diapositiva mochica. A ver. ¿Ya? ¿Ahí? ¿Esa? ¿O la primerita? ¿Retrocedo más? La primera de mochica. Ya. La primera de mochica. Me están pidiendo eso. Ya. Ahí está bien. Esa es la primera de mochica. Ya, me estaban pidiendo algunos jóvenes que retroceda esa diapositiva. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ya, vamos viendo algunas preguntas de mis jóvenes. A ver. Algunas preguntas. Ya. Está bien. Correcto. Ya seguro después hacen más preguntas. ¿Ya? Avanzamos, que avanzamos. Hay que avanzar, hay que avanzar. Avancemos, jóvenes. Ya. Y pasamos a Nazca. Nazca es una cultura muy importante, ¿no? Cuya ubicación de Nazca es, ahí está, claro, la cuenca de Río Grande, Río Ica, Pisco, Chincha, ¿no? Nazca se ubica en la cuenca de Río Grande, Ica. En el aspecto político, mira, era un estado teocrático militarista, o sea, es semejante o no a la cultura mochica.
tanto Mochica como la cultura nazca son estados teocráticos militaristas, ¿no? ¿Sí? Y había una aristocracia guerrera, ¿sí? Si tú ves, ¿qué lleva en sus manos? Se dice que los Nazca tenían la costumbre de usar cabezas trofeo, las denominadas cabezas trofeo. Mira, ¿qué te parece? Y en economía, ellos estaban en medio de pampas y desiertos. Qué complicada era la agricultura ahí, ¿sí o no? Entonces, su base agrícola tenían que complementarlo con obras hidráulicas. Para eso hacían canales de irrigación. Canales de irrigación, en este caso acueductos, mira, son acueductos subterráneos, ¿o no? A este tipo de acueductos que estás observando, la población común le llama ojos, pero los investigadores le llaman puquios, ¿ya? Puquios, ¿de acuerdo? Ah, claro, los Nazca tenían que obtener agua en su suelo, porque su zona era zona desértica y zona de pampas, precisamente. Claro que un desierto es más complicado, pero la pampa, si se hace una buena irrigación, puede ser útil, ¿no? Claro. Si hablamos de cerámica Nazca, su cerámica Nazca es ni hablar, excelente, ¿sí o no? Su cerámica es, mira, polícroma, pictórica, asa puente, horror al vacío, asa puente, ya, polícroma porque emplea muchos colores, pictórica es los matices, cuando tú combinas los colores, tú haces matices, salen varias tonalidades, ¿no? Horror al vacío porque no dejan espacio sin pintar. ¿Qué hay de los geoglifos? Los geoglifos son las líneas de Nazca, las líneas de Nazca. En un primer momento, el descubridor Toribio Mejía consideró que eran caminos ceremoniales. Otro investigador llamado Johann Reinhardt habla de campos ceremoniales. Pero María Reis, que es la que más lo va a estudiar, María Reis es la principal estudiosa. Ella dice que es un calendario astronómico agrícola. Ella vincula agricultura con astronomía, ¿no? ¿De acuerdo? En cuanto a arquitectura, los Nazca tuvieron por centro principal a un lugar llamado, a ver, Cahuachi. Cahuachi es el centro principal, ¿ya? Cahuachi. ¿Y mis estudiantes? Claro que sí. ¿Y qué hay en cuanto a otras culturas? Que tal vez no vamos a estudiarlas, pero al menos que sepa usted lo básico. A esta etapa también pertenece una cultura llamada Recuay, que es propia del Callejón de Huaylas, Ancash, Recuay. Fueron buenos por esculturas líticas antropomorfas, ¿ya? ¿Qué otra cultura pertenece a esa etapa? La cultura Lima, que abarcó los valles de Chillón, Rímac y Lurín, ¿sí o no? Claro. La cultura Lima tuvo el templo de Pachacamac, el templo más importante. Se dice que el dios Pachacamac era un oráculo, ¿sí o no? Un oráculo. Era también considerado el dios de los sismos, el dios de los temblores. Y también la cultura Huarpa. La cultura Huarpa es una cultura de Ayacucho. Esta cultura sobresalió por sus andenes. Sí, los andenes más antiguos o primeros andenes pertenecen a Huarpa. ¿Ya? Muy bien, hemos visto la parte teórica, ahora sí vamos a practicar. ¿Ya? Vamos a preguntas. Y tú me vas a enviar por el chat tu respuesta, ¿ya? A ver, pregunta uno. Vamos, manda respuesta, manda respuesta. A partir de este momento envía respuesta. Uno, en los templos chavinos los sacerdotes se dedicaban a qué? Según la uno. Lea. Muy bien, Renzo, García, gracias, Jefferson.
Sí, se dedicaban a la observación astronómica, la 1 la C, ¿sí o no? La 1 la C. 2. Vamos, 2. ¿Qué dices? A ver, mira la 2, mira la 2. Sí, la 1 y la C. La 2, sí es correcto. Napa, Josué Puma, sería la napa freática, con N, napa freática. Ya, 2. ¿Cuál dan ustedes la 2? Ya, pero John Rowe a eso le llama periodo inicial, no precerámico. Precerámico es antes. Precerámico es el lítico, el arcaico. La 2 sí. Chavín corresponde por sí. La 2 sí. 3. También es verdad. 2 y 3 ya está ya. Ya está la respuesta. Pero Vicus es formativo final. Vicus es formativo final. La 5. Se consolida el estado de... Correcto. La B. La B de bueno. La B de bueno. Ya, vamos a la número 3. Vamos, contesta la 3. Dice alfarería, o sea, cerámica. Dice horizonte temprano, o sea, primer horizonte, Chavín. ¿De acuerdo o no? Ya, tomando eso en cuenta, vamos a la 3. ¿Qué contestas? ¿Cuál es tu respuesta en la 3? A ver, ya me envió Yadira, Yamela, Cova, Jefferson, Enzo, Fabiola, Aarón, Román, Valentino, Génesis, la mayoría están enviando. ¿Ya? En la pregunta 3, la respuesta correcta es la D, ceremonial. ¿Por qué? Porque Chavín es una sociedad religiosa sacerdotal y usaba sus huaquitos también para fines ceremoniales. ¿De acuerdo o no? La D. Ahí está, ¿ve? Fin religioso, ¿no? Fin ceremonial. 4. Vamos, 4. Es una característica de la cerámica de Paracas Necrópolis. A ver, ¿cuál será en la número 4? ¿Qué das en la 4? Mira, polícromo y postcocción sería cavernas. Esto es cavernas. La respuesta es la D, monocromo y precocción. ¿Sí o no? Muy bien, Xiomara, Valentino, Ronald, Alan, Natalie, José. Muy buena respuesta. La D. Vamos a la pregunta número 5. 5, a ver, relaciona. Espero tu respuesta. Vamos a la 5. Tú puedes, la 5, vamos, la 5. ¿Qué respuesta das en la 5? A ver. Ya, pero Chavín es más, hace estribo, principalmente hace estribo. Si es Chavín, ya, 5. No, pero o sea, tú tienes que ver lo general. Lo general es hace estribo. Y si hubo asa puente, es en menor proporción, normalmente, ¿ya? En la 5, a ver, río Mosna es un río vinculado a Chavín, la C, 1C. Cerro Colorado es Paracas, 2D. Ayabaca, provincia de Piura, es Vicus, 3A. Lampa es Puno, Pucará, 4. La C, ¿sí o no? Muy bien. Vamos a la 6. Vamos a la 6, estamos practicando. Es una característica del intermedio temprano. Los estados militares, la orfebrería de cerámica, primeros templos, segunda síntesis parandina. ¿Qué han marcado ustedes? A ver, Kiara, Teresa, Cova, Bejarano, Yamela, José, Jaciel, Dharma. Ok, se ve su respuesta es Brian, correcto. Sí, la C y la A. Los estados son teocráticos, militaristas, la C y la A. 7. A ver la 7.
Yo te espero, resuelve, resuelve, yo te espero. Vamos, resuelve. ¿Cuál es la 7? Muy bien, veamos, veamos. 1. ¿Fueron denominados intermedio maestro artesano? Sí, es verdad, la 1 es correcto. Surge de clase, no, ya existía ya existía, no. 3. Mochica destacó por el polícroma, no es polícroma, es bícroma. No. La cultura Huarpa Ayacucho, sí. La cultura Lima, Dios Pachacama, sí. 1, 4 y 5, la C. ¿Está bien? Los que marcaron la C, muy bien. 8. 8. En economía, la cultura Nazca aportó ¿qué cosa? A ver, ¿qué aportó Nazca, pues? Huachaques, puquios, andenes, camellones, ¿qué dicen ustedes? Muy bien, la mayoría. Jefferson, Kiara, Katia, Daisha, Milagros, Ronald, José, excelente, mis amigos. Y la respuesta es la B, puquios. La B, puquios. Seguimos. Vamos con la 9. Vamos con la 9. Sobre la línea de Nazca es correcto. A ver, ¿qué dices tú? Centro de instrucción para la nobleza, campos ceremoniales, catus, para el trueque, periodo arcaico, no sea malo. ¿Cuál será para ti la 9? A ver, la 9, ¿puedes o no puede la 9? Claro, pues. Muy bien, Katia, Fabiola, Kiara, Coba, muy bien, Ronald. La respuesta es la B. Son considerados campos ceremoniales, ¿sí o no? Son considerados campos ceremoniales. Y nos vamos a la 10. La 10. Ya dentro de un instante va a empezar su examen, ¿no? Tienen su examen de 3 preguntitas, no se pregunten. Tranquilos del tema que hemos hecho hoy, ¿no? Del tema que hemos trabajado hoy día, 3 preguntitas, ¿no? ¿Ya? Dentro de un instante voy a proyectar las preguntas. Atentos, ya les envían el enlace, ¿no? Le van a enviar su enlace para sus respuestas, no se preocupen. Ya, a ver, vamos con la 10, vamos con la 10. Tú puedes, vamos a la 10. A ver, en el espacio en blanco te voy a poner el número, ¿no? A ver, Recuay, ¿qué número sería? Recuay, Callejón de Guaylas, 4, 4. Mochica, Valle Chicama, 2, 4, 2, 4, 2. Acá está la respuesta. Ya, ahora dice, Nazca, Río Grande, 4, 2, 1. Ya está, ya, 4, 2, 1. Igualito, profe. Lima, Valle Chillón, 5. Entonces la B. ¿Está bien o no? La B, excelente, la B de bueno marcó. Porque al final 3 Huarpa, Ayacucho, correcto, comprobado. La B de bueno. Ahora, como ustedes tienen en su práctica, en su separata, unas preguntas de tarea, yo en la diapositiva voy a mandar las claves. Ahí están las claves. ¿Ve? Eso va a aparecer en tu diapositiva. Ahora que te manden el PDF. Ya, pero tú tienes que resolver de qué manera. Primero resuelve todo y después decir, mira las claves. No es que resuelves una y mira las claves. No, no, así no se resuelve. Lo correcto es resolver todo. Ya resolví, al final, para comprobar, solo veo las claves. ¿Ya? Para comprobar, para estar seguro, ¿no? Profe, pero no estoy de acuerdo con alguna clave. Ya la próxima semana me puedes consultar, ¿no? No hay ningún problema. ¿Sí? Estamos a un minuto que comience tu examen. Ya ahorita empieza tu examen. Mientras tanto, por ahí si hay alguna pregunta, voy a ir contestando, aunque ya casi no hay tiempo, pero bueno. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, sí, ahorita va a empezar su examen ya. Vamos a escasos segundos. Va a dar examen de este tema, pues claro, lo que hemos hecho hoy día, no se preocupe. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver por acá, ¿ven? Muy bien, se acabó el tiempo, hora de proyectar el examen. Atención, ahí viene su examen. Ahí está su examen, jóvenes. Ahí tienen su examen. Ya les